¿Cómo tú estás, Mirza? Tranquilo, hermano, ¿cómo está todo? Bien, bien. Todo en orden, tranquilito. Bueno, hermano, a pesar de que yo estoy con una cámara el día entero, primera vez que yo traigo una cámara. Que tú estás frente a una cámara. Primera vez, sí. Sí. Sí, primera vez. Tú sabes que Hablando, contando, primera vez. esta es, yo creo que una de las conversaciones para la que yo menos me he preparado. Bueno, yo también. Yo No, no sé nada. ojo. Pero también es, contigo ahí pasan dos cosas. Que yo creo que con el podcast hay una mala interpretación que para estar en el podcast tiene que ser gente famosa y que tengan miles de millones o miles de seguidores y no necesariamente es así. Que no es mi caso. Exacto. Que tampoco es el mío. Y soy el host del podcast. Pero, sino más bien, yo creo que tenerte en el podcast me ayuda a que se entienda también que personas con quienes yo genuinamente tengo curiosidad de conocer un poquito más de su historia. Se agradece, claro. Vamos a darle como un brief a la gente de qué tú haces. Perfecto. Dime, Ok. cuéntale a quienes escuchan. Mirándote a ti, no a la cámara. Sí. Como te sientas más cómodo. No, a ti. Pues a mí, Ok, dime a mí, perfecto. dime a mí. Nada, mi nombre es Mipsan Espejo. Yo soy la cabeza o el creador de la marca Life Storytellers. Inicialmente comencé como mi nombre y básicamente ofrecemos cinematografía de eventos Ujú. y de bodas. Sí. Básicamente nos hemos identificado por crear un estilo muy peculiar, tanto en la parte corporativa como en la parte de bodas, que Sí. tratamos de que los videos realmente sean únicos como para cada cliente, narrando historias, los detalles, y realmente creemos en eso y nos enfocamos en eso. Tú dices que sean únicos para cada cliente, o sea, que no es que hay un esquema de como una fábrica de ensamblaje de esta es la forma de trabajar es primero corte hablando de boda, corte del novio, corte de la novia, el papá poniéndole la corbata. Exacto, aunque haya un engranaje, aunque haya una Ujú. metodología de trabajo, porque esa es la forma realmente de que tú no puedes lograr la eficiencia en el tiempo con la gran cantidad de eventos. Sí. Pero tratamos de que cada evento tenga esa peculiaridad y particularidad de las parejas, en términos de boda específicamente hablando. Tratamos de entrevistarnos con los novios, conocer un poquito de ellos y las cosas, por ejemplo, que vemos el día de la boda, pues tratamos de pronunciarlo en ese video. Así que cuando se sienten en su casa, lo estén viendo con sus familiares, se sientan identificados con lo que están viendo y básicamente conectemos con esas emociones un poquito más allá. Ok. Eso es lo que tratamos de buscar. No te estoy diciendo que cada evento se puede lograr, Ujú. porque hay muchísimas cosas que surgen. Y por igual como te comentaba, en la parte corporativa, que hemos tenido la oportunidad de trabajar con tu marca. Con mi marca no. Bueno, Con la empresa para la que yo con la trabajo. empresa Sí. Iberostar, hemos tratado de hacer lo mismo, de siempre de que tenemos algo, un reto, de ir un poquito más allá. Y eso es lo que nos ha permitido continuar trabajando junto a ustedes. A mí, a quienes están escuchando o viendo videos, no, o sea, quédense tranquilos, porque no es que esto no es no es un infomercial de la empresa de Mipsan, ni mucho menos, pero para que entiendan también un poquito más, a mí Mipsan y yo tenemos muchas conversaciones, y yo siento, con que tú no me lo has dicho, yo siento que tú de una forma u otra te sientes identificado con cómo, perdón, con el proceso del podcast, desde Sí, cómo sí, empecé sí. hasta que, ojo, o sea, ha ido creciendo. De esto yo no vivo de esto, Bastante, ¿no? pero Tiene ha un ido viaje de creciendo, gente. ha ido creciendo. Claro. Y yo siento que de alguna forma, aunque tú no me lo has dicho, tú te sientes identificado. Sí, se lo he dicho, por ejemplo, ahí también el audio. Sí. Se lo he comentado a Jorge de que yo me siento bastante identificado con Jorge porque lo que he visto en Jorge. Olvídate de que no están oyendo nosotros. Ok, Tú estás hablando conmigo. ok, that's all. Tranquilo, no pasa nada. Lo que he visto en ti, Sí. por ejemplo, es como yo me vi hace un tiempo. No estoy diciendo que yo llegué a la cima para nada. Yo soy simplemente un simple mortal que trato todos los días de mejorarme. Punto. Eso es todo.
Entonces, nada, pero lo que veo en ti, por ejemplo, son cosas y procesos que yo mismo pasé. Es un poquito más joven. No estoy diciendo que tú seas viejo, yo seas viejo. Tranquilo, sí. Pero lo he visto y lo he vivido. Y, por ejemplo, cuando yo me siento cuando hemos sentado a ver un café o lo que sea, hemos conversado de esa etapa y te puedo decir algo, tú me puedes decir algo. Y por eso me siento como que conecto en ¿Cuál es esa parte de tu desarrollo. Esa etapa? Para que la gente entienda, la empresa Life Storytellers es una empresa exitosa. Yo siento que es una empresa exitosa. Bueno, gracias a Dios. Bueno, tú vives de tu negocio. Amén. O sea, tu familia, tú, tu esposa y tu niña, claro. se sostiene de eso. De hecho, tu esposa trabajaba para otra empresa y dejó de trabajar. Ella es abogada, creo. Sí. Entonces, Paloma es abogada. Sí. Dejó de trabajar Yo como soy mercadólogo de profesión. profesión. Tú eres mercadólogo de Trabajaba profesión. mercadeo. Oye. Sí. Y ahora hacen todos eso. Sí. Pero ¿cómo fue que empezó todo Sí, entonces? bueno. ¿Cómo tu mercadólogo de profesión dice, pero a mí me gusta grabar video? No, nítido. Te lo puedo contar y podemos hablar de eso. Y tú y yo lo hemos hablado, pero realmente nadie lo sabe. O sea, por ejemplo, la gente que hoy por hoy nos contacta o nos cotiza, independientemente de qué tipo de empresa o de grande, negocio, pequeña, video, lo que sea, el video. no sabe ni quién yo soy. Entonces, eso fue una estrategia de marca que nosotros identificamos en un punto para poder diversificar un poquito más, porque yo comencé como Mipsa en espejo, y ahí que viene todo el trasfondo de todas las cosas. Pero esa es la idea. Entonces, nada, realmente nadie conoce mi trayectoria. El que me conoce hoy entiende que yo salí ahorita. Sí. Pero tenemos un tiempito. No estoy diciendo que soy mejor que nadie ni nada por el estilo. Como te comenté, soy simplemente un caminante más en el camino que trato siempre de buscar y mejorarme un poquito más. Es como lo tuyo, tú dices eso, y lo tuyo es como los artistas que pegan una canción y la gente empieza a escucharlo. Wow, este artista nuevo, sin saber que ese artista nuevo, que quizás tú lo conociste ahora, tiene 15 años tratando de pegar un tema y de calar. Claro. ¿Cómo fue que tú empezaste con que te llegó la cámara en mano y tú dijiste, wow, mira, yo desde pequeño, desde siempre, mi mamá me ha inculcado un espíritu de trabajo siempre, la vida entera. Mi mamá es una mujer súper trabajadora, mi familia entera también. Y desde pequeño, por ejemplo, los 12 años, yo literalmente era empacador en una ferretería. Mi familia tuvimos la oportunidad. Mi abuelo trabajó en ferretería H durante mucho tiempo. Y para yo no estar de vago, en los veranos me mandaban allá. Pero no era que me mandaban, era que yo quería ir por un tema de ganar dinero. Entonces, lamentablemente en mi casa no había un dinero de sobra, aunque lo hubiera, pero a mí no me acostumbraron de esa manera. Me acostumbraron que hay que ganarse las cosas. Entonces, por mi parte, por ejemplo, por mi cuenta, yo quería ir los veranos, quería ir en Navidad, quería ir en primavera, quería ir en toda esa temporada que había gente. Y yo con 12 años, 11 años, que modestia aparte, todavía me compraba mi juguete, mi vaina, que yo quería, vaina que yo me quería comprar para jugar. Yo iba y ahorraba 300 pesos, iba a la juguetería, compraba una cinta Nintendo, lo que sea, y yo me jugaba. Porque ya lo que me daban a mí, por ejemplo, de diario, era para yo la merienda, el colegio, la vaina, y ya. Pero yo ahorraba, iba cada quincena, cada 30 días, y me compraba lo que yo quería. Entonces, de ahí nació mi deseo del ahorro y del trabajo. Entonces, nada, de ahí continué. Y ya, por ejemplo, a los 15 años, que ya uno estaba en gimnasio, salidera, yo no tenía cuarto. Entonces, los panas míos, realmente los amigos míos del colegio, estaban súper acelerados en esa época, con carro, con un viaje de cosas. Y yo realmente no estaba a ese nivel y no es mi forma de ser. El que me conoce sabe que yo no soy así. Pero, ¿qué pasa? Estaba en mí el poder progresar. Estaba en mí... ¿Perdón? Acércate. Estaba en mí el deseo de progresar. Entonces, nada, a los 15 años, yo empecé a trabajar en una empresa que ofrecía telemercadeo en ese momento. Nada, y de ahí nació como mi horario de trabajo, mi organización y todo lo demás. Y continué en esa empresa hasta los 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Ya en ese proceso, entre 15 y 18 años, mi primo, Joel Mejía, Joel, saludo, primo de nosotros también, que es primo de la esposa de Jorge, de Sheila. En ese entonces realmente él me llamó, él necesitaba un asistente, él trabajaba bodas, estaba muy en boga. Pero ya tú, ya tú manejabas la cámara, ya te No, nada. A mí me gustaba pero te puedo decir llamaba la atención. Me llamaba la atención, yo era bastante creativo. Yo en mi juventud, por ejemplo, estaba en clase de pintura, clase de piano muy joven, no que tocó piano ni para nada, pero me desarrolló un espíritu
espíritu creativo. Ok. Siempre me han gustado, por ejemplo, los animes japoneses. Todavía lo veo. Y para mí, entonces, esa parte creativa estaba como latente. Entonces, Joel, que sabe que tú eres una persona creativa y que te gusta Curiosa. trabajar. Yo siempre he sido curioso. Ok. Y exacto, y con el deseo de trabajo, su papá, o él le preguntó a su papá, le dijo, hey, ustedes no tienen una gente, conocen a alguien, pero mi Sam, mira, ese muchacho trabajador, blanquito, flaquito, bonito, llámate lo que sé yo cuánto. Y él me llamó, se me acercó, y yo le dije, loco, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Claro, dinero. Y aprender, claro, Vamos arriba. no hay ningún tipo de problema. Entonces realmente ahí comencé. Yo comencé literalmente recogiendo cables, colocando luces y estando a la orden para lo que se necesitaba. ¿Y qué pasa? Ahí se dieron ciertas cosas en esa etapa, por ejemplo, entre los 15 y 18, que literalmente yo era un muchacho. Sí. Se dieron muchas cosas, por ejemplo, que tal vez otros muchachos de esa edad no se hubieran retirado, pero yo persistí y creí que yo podía, por ejemplo, aprender algo y sacarle un provecho a ese aprendizaje. ¿Qué tú sientes? ¿Qué cosa como esa tú sientes? ¿Qué reto tú enfrentaste que tú sientes que cualquier otra persona o que otra persona? Te lo voy a cualquier otra decir persona? muy sencillo. Hoy, por Dime. ejemplo, es algo... El sonido también ahí. Sí, sí, sí. Es sí. algo que hoy por hoy se vive y es el bullying. Ujú. Por ejemplo, en ese entonces yo podía ir a un evento con mi primo en ese momento, pero yo estaba en el colegio todavía, Sí. por ejemplo, yo me entré a la universidad. Pero ¿qué pasa? Que en esa se estaban casando los hermanos de mis amigos. Entonces yo veía amigas mías, Poppy, en Sí. ese momento, Sí. y amigos míos que estaban normal en su casa estudiando, me veían a mí trabajando, recogiendo cables y colocando luces. Hey, Misan, ¿cómo tú estás? Yo, no, aquí trabajando. Pero yo no era filmmaker. Yo no era líder de equipo. Claro. Yo era un trabajador del más bajo nivel. Y a mí no me daba vergüenza decirlo. Yo solo decía, no, yo estoy asistente, estoy trabajando con mi primo. Con orgullo lo decía. Y eso, por ejemplo, otra gente lo pudiera ver como, no, yo no voy a trabajar esto porque, mira, me da vergüenza o lo que sea. Ojo, con orgullo, pero me imagino, porque Sí, adolescente sí, al fin, claro. uno lo dice con orgullo, no de la boca para afuera, como decimos aquí en República Claro. Dominicana, pero uno lo dice con orgullo, pero oye, cuando uno llega a la casa, uno se siente y dice, cónchale, Claro. esta niña que quizá me gusta, me Claro. vio ahí recogiendo cables. Claro, hasta por ejemplo, los mismos hermanos de los amigos míos, Claro. que lo que sea, o los mismos padres, o el que empezaba el cuchicheo, o lo que sea. Pero a mí eso no me importaba, porque yo entendía que yo tenía que sacar un provecho a esa experiencia. Incluso, esto tampoco mucha gente no lo sabe, mi mamá, cuando yo era mucho más joven todavía, en mi época mucho más joven, mi mamá tenía una cafetería Ok. junto con mi papá. Y mi mamá me daba dulces y yo lo llevaba al colegio y lo llevaba en una mochila. Y yo identifiqué cuáles dulces eran diferentes a los de la paletera. Y yo vendía esos dulces que eran totalmente diferentes y me compraban. Y a mí me decían, ay, ve el paletero, el paletero. Y a mí no me importaba porque yo lo que quería, como te digo, era ganar un poquito extra de dinero. Y por eso mi mamá, te digo, desde pequeño me inculcó el deseo del trabajo y del ahorro. Ok. Eso se lo agradezco a mi mamá. Mami, te amo. O sea, estamos hablando y la gente escucha, y lo digo porque yo lo entiendo así, pero hay gente que quizá no. La gente escucha del dinero, 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 que no es dinero por ganar dinero. No. Es producirlo, Sí. es tú sentir la satisfacción. Sí. Que hay mucha... Tú sabes que hay algo con eso. Y a mí me pasa. A mí me gusta el dinero. Claro que me gusta el dinero. Pero no es el dinero tenerlo en la mano, es tener la capacidad de producirlo y decir, yo necesito un lente para una cámara, por ejemplo. Claro. Pues tengo que conseguir esos chelitos para comprar ese lente. Claro, cada etapa de la vida, por ejemplo, representa una necesidad. Y así que yo lo he visto. Por ejemplo, en esta etapa de mi vida tengo otra necesidad que tal vez no necesariamente la tenía hace 2 años. Claro. Y hace 4 y hace 6. Nada, para hacer como la historia corta, nada, básicamente yo seguí hasta que ya, por ejemplo, me desarrollé un poquito más en el área de cinematografía, entré a la universidad y ya, por ejemplo, con mi primo yo estaba haciendo eventos independientes, solos, a través de él. Ok. Mira, tenemos un evento, yo quiero que tú me lo cubras. Pero para que la gente entienda, esa era una etapa que uno iba con una cámara grande, con un casetico, con una luz. Betacam, me imagino. Mini DV. Mini DV, ok. y Bueno, sí, yo exacto. tengo uno por ahí. Exacto. ¿Eso se digitaliza? Todavía. Y mi primo lo hace todavía. Ah, pues le tengo que decir a Joel. Exacto. Ay, sí, sí. Entonces, nada, eso era así. O sea, no era como ahora, una parafernalia, un dron, un gimbal. No. No, ni con una DSLR, No, nada más. no. Entonces ahí ya, por ejemplo, hay muchas personas todavía que vienen de esa escuela y
mantienen como esa esencia de la cobertura del evento y lo documental y esas cosas. Por eso otra historia. Nada. Uno iba así, con su cámara, solo. Literalmente uno iba solo al evento, atento a que le pasaran mil cosas. Y así que uno hacía el evento. O uno iba tal vez con un asistente que te ayudara, pero era así. Una pregunta, espérate. Vamos despacio, que no te preocupes, que tiempo tenemos. Está bien. Tú trabajabas con tu primo, recogiéndole cable, montando Sí, luces. Me imagino que en algún momento llegaste a hacerle segunda cámara. Claro. A medida Yo que fuiste empecé aprendiendo. grabando ciertas cosas. Me delegaban funciones. Mira, yo creo que tú grabes estas sociales de tal evento o la decoración Ok. o tal momento. Y así fui mejorando en ciertos momentos hasta que ya llegué a un punto de que ya yo era second shooter y luego era líder de equipo y ya era independiente, por Ok. ejemplo. ¿En qué momento, entonces tú empezaste la universidad Sí, haciendo ya ese sí. trabajo? Y trabajaba también. Y espera, o sea, tú hacías ese trabajo con tu primo. Porque todo lo que te estoy Ajá. comentando es un part-time los fines de semana. Mi trabajo en sí empezó realmente a los 18 años. ¿Qué era? Yo empecé en mi universidad, empecé a estudiar mercadeo. En ese entonces, por ejemplo, ya entré a trabajar igual en H, en la parte de mercadeo, Ok. que le agradezco muchísimo el aprendizaje, me desarrollé bastante por muchísimos años. Me dio la oportunidad de crecer en la parte de mercadeo y miles de cosas más, de desarrollo de proyectos. Pero yo trabajaba y ya desde que yo entré, desde que yo pisé, literalmente 6 meses después que yo pisé, a los 18 años y 6 meses, ya yo tenía demasiadas funciones, porque ya entendieron que yo tenía la capacidad de Manejar más de manejar muchísimos proyectos. Y fue así, desde que yo entré, un fuerte. ¿Tú lo viste así cuando empezaron a llegar las funciones? Vamos a hacer un alto ahí en lo de H. H, para quienes viven fuera de República Dominicana o quizá quienes no lo vivieron, era una ferretería con una de las ferreterías más grandes del país. Cuando tú entras y te empiezan a caer más funciones, más funciones, más Sí. funciones, en ese momento, ¿tú lo viste como tú lo estás viendo ahora? O sea, en ese momento tú lo viste como que, wow, me están delegando más funciones porque sienten que yo la puedo manejar. Sí. O tú lo viste en ese momento como lo vemos mucho, como lo ve la mayoría de, oye, Me esta están gente son explotando. unos abusadores. No, para nada. Yo quería seguir creciendo. Incluso era yo mismo que le decía, yo puedo hacer más, yo puedo hacer más, yo puedo Ok. hacer más. Y así seguí por varios años. Entonces, esa etapa, por ejemplo, esa etapa de mi vida, entre los 18 y los 21, 22, que estaba todavía en la universidad, estudiaba en Intec, estaba llevando el diantre, literalmente, no porque no pudiera pasar la materia para nada, sino porque no tenía tiempo. Claro. O sea, no tenía tiempo para nada. Ahí yo empecé, por ejemplo, a salir con Paloma ya a los 19 años y literalmente yo recuerdo, y ella lo sabe, que cuando nosotros empezamos nuestra relación yo le dije, mira, mi vida ahora mismo es esto, y yo no tengo tiempo. ¿Tú quieres seguir conmigo o no? Esta es mi vida ahora mismo. Tal vez yo no sé en varios años. Me dijo, ok, vamos. Como que sí. Y así fue. Y literalmente yo, cuando llegaba, por ejemplo, a la casa de Paloma a las 9, yo me iba a dormir porque no tenía ganas de nada. O sea, y así continuamos un tiempo y ya las cosas fueron mejorando. Entonces, nada. Te cuento entonces que nada, el trabajo siguió incrementándose a nivel de funciones y de todo, no tanto a nivel de sueldo, como nos pasa mucho, pero a nivel de funciones siguió incrementándose. Luego, por ejemplo, también en la parte de los eventos, ya yo, por ejemplo, a la edad de 20, 21 años, hacía eventos ya incluso independientes, pequeños, pero todavía seguía trabajando con mi primo, por ejemplo. Pero la idea era ya en algún punto independizarme, hacer mi propio evento, porque ya yo ganaba un poquito más de dinero, el cliente era mío. Espérate. Entonces, ¿en qué momento? La gente va a creer que lo estamos que lo está oyendo a doble tiempo, pero es que Mipsan habla rápido. ¿En qué momento es que tú definitivamente dices, pero espérate, o sea, esto puede ser un camino? Claro. Hacer video puede Claro. ser un camino porque tú no estudiaste mercadeo en Intec para dedicarte para hacer videíto como lo vería quizá Claro. mucha gente No, antes de no. que esto fuera un gran No, negocio. te lo comento, claro está. Llegó un punto de mi vida, por ejemplo, que yo tenía una gran cantidad de solicitudes de eventos Ujú. y realmente la entrada de dinero por los eventos era igual o mayor a mi trabajo y el tiempo que yo le podía invertir era menor. Entonces, en esa etapa de mi vida yo lo vi de una manera, por ejemplo, financiera. Ok. Pero aparte de eso, Eficiente. exacto, era eficiente, pero me gustaba más. O sea, aunque yo pudiera, por ejemplo, wow, yo estudié mercadeo, por ejemplo, también trabajaba la parte de publicidad, porque también fui diseñador gráfico un tiempo de mi vida para poder implementarlo con la parte de mercadeo. Wow. Y yo hacía la parte de mercadeo
Y, por ejemplo, si surgió una necesidad en el trabajo de que la agencia publicitaria de ese momento no estaba dando la talla, yo había aprendido diseño gráfico ahí mismo, trabajando ahí con los diseñadores de allá, mirando y aprendí. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tenía el conocimiento del diseño gráfico y me dieron como esa oportunidad también de desarrollarme en la parte de diseño gráfico. Entonces yo trabajaba la parte de mercadeo, después de las 6 de la tarde, diseño gráfico para la misma empresa. Wow. Pero después tenía universidad, pero tenía que amanecer para estudiar por exámenes, pero también tenía que editar, pero también tenía eventos los fines de semana, pero también tenía novia, pero también tenía familia, tenía un perro también. Entonces, por ahí va mi vida entre los 18 y los 22. ¿Cómo es la decisión de decir, tú tenías, qué edad cuando tú decidiste dejar el trabajo y dedicarte de lleno a hacer 22, 24 ¿Qué tú aproximadamente. tomaste en cuenta para tomar esa decisión? Bueno, lo que te acabo de comentar. Ya a nivel, por ejemplo, ya yo entendía que no podía crecer más en el trabajo. Tenías que moverme, por ejemplo, a otra posición incluso totalmente diferente. Porque lo que me ofrecían en ese momento Ujú. para la parte de desarrollo de proyectos de mercadeo y publicidad no era lo que yo necesitaba. Ok. O sea, incluso no me lo iban a dar a mí porque era muy joven. Ya tenías que venir, o sea, otra persona con mucha mayor edad o mi jefa, que la amo, te amo, Elsa, tú sabes. Pero ella estaba en otra área, pero entonces había que tener una persona con mayor experiencia para que Claro. desarrollara. Pero no me lo iban a dar a mí, o sea, yo estaba claro. O se entendía en aquel momento que tenía Ajá, que ser una persona con exacto. mayor O sea, no experiencia. me lo iban a dar a mí, pero yo entonces entendía que tenía que invertir demasiado tiempo para tal vez llegar a esa posición ideal y no era lo que yo quería en ese momento. Entendía Ok. que lo que yo aprendí para la parte de mercadeo y publicidad ya cumplió su ciclo. ¿Qué tú tuviste, Así lo vi. ¿Qué tú tuviste que sacrificar? Porque mira dónde yo quiero caer. Mira lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo que... Yo entiendo que tú quieres tratar de mandarle un mensaje a los emprendedores, algo así. No. Porque, o sea, sí, pero no es eso. Mira lo que yo veo. Yo lo veo desde el punto de vista de un muchacho de 22 años que, aunque tiene que trabajar mucho para producir dinero, Claro. es un dinero fijo. Sí. Que hay un día que quizá el trabajo no es tanto, Ajá. pero no deja de ser un dinero fijo. Claro. Lo otro era empezar a ver Claro. si se mantenía ese flujo de trabajo. Claro. Es algo de planificación, pero mucho también de esperanza. Te lo comento. Claro. Entonces, eso es lo que yo veo. De lo difícil que tiene que ser para un muchacho de 22 años decir, voy a dejar esto que es mi entrada fija, que yo sé que están ahí. Yo me puedo enfermar y acostarme una semana, traer una licencia y me van a pagar mi dinero. Ok, mira, yo te lo voy a poner, te lo voy a contar la historia real, cómo fue. Ok, mira. Llega un punto de mi vida que fue una decisión súper difícil. ¿Por qué? Porque en Intec subieron los créditos. De 400, eso fue una etapa que marcó mi vida. Estaba tranquilo, pues yo pagaba mi universidad, pagaba todo. El dinero no me sobraba, pero yo resolvía con lo que tenía. Y con los eventos de los fines de semana, por ejemplo, yo podía comprar cosas extra como equipo, viajar, darme un lujo, lo que sea. Pero eso era lo que me tocaba en esa etapa de mi vida. No podía pedir más. Pero ¿qué pasa? Llegó un punto, por ejemplo, que la universidad aumentó los créditos considerablemente, casi el doble. Y ya lamentablemente yo no podía estar porque yo no la podía pagar. Y yo me iba a ir de la universidad para otra universidad que sí podía estar. Hablé con una gente del trabajo. Mi mamá me dijo, oye, pero habla con la gente, con la gente del trabajo, che, a ver si te pueden ayudar. Porque ofrecían becas en ese momento, pues yo no me atrevía por un tema de que... Pudor. O sea, no. Para una gente que trabaja tanto, y esto te lo voy a decir porque yo lo he vivido también, para una gente que trabaja tanto, es difícil abrirse y decir... Claro. Hey, yo necesito, si aquí hay una forma de ayudarme económicamente, de apoyarme económicamente, yo lo necesito. Este es el momento. Ahí voy. Entonces, ¿qué pasa? Ellos decidieron ayudarme por el potencial que vieron de trabajo. Pero, ¿qué pasa? Había un catch. Yo tenía que, luego que terminé la universidad, ofrecerle 2 años a la empresa. Okay. Entonces, eso era un catch. Y dije, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? O termino mi carrera como yo quiero, pero lo estoy viendo como una oportunidad de trabajar hasta donde yo pueda. Acércate el micrófono. Perdón, de trabajar hasta donde yo más pueda. Okay. Y así lo hice. Lo tomé esa decisión y ahí fue que yo empecé de verdad. Dije, no, ok, si yo lo voy a hacer, yo voy a dar el 100% en mi trabajo, pero voy a dar el 300% en mi deseo de ya querer salir de aquí. Por ejemplo, no era que me trataban mal, pero ya empecé a ver, por ejemplo, los eventos
y esa otra forma de vida de manera, de manera totalmente diferente. O sea, ese tiempo de... Tú aceptaste el apoyo de la empresa. Sí, sí. Y ese tiempo tú dijiste, ok, tengo 2 años después que termine mi carrera Sí. para hacer de mi negocio un negocio rentable. No, sí, pero eso era antes de terminar. Yo estaba a mitad de carrera, por ejemplo. Me faltaban 3, 4 años para yo terminar todo. Y ya soy libre. Es como un contrato. Es como tú dijiste, ok. Me quedan 3 años en mi vida. Tengo un contrato de 4 años. Ajá. Y en esos 4 años yo tengo que probar realmente si esto es rentable. Sí, pero no solamente es rentable a nivel económico. Era un reto personal. Okay. O sea, era un reto personal para yo, básicamente, aprender todo lo que tengo que aprender aquí en el trabajo, pero también aplicarlo en mi nuevo negocio e independizarme. Así lo vi. Pero no ni siquiera de una manera financiera, sino porque ya en ese momento a mí me gustaba esa libertad de yo poder, por ejemplo, decir, me encantaría poder controlar mi tiempo. Sí. Me encantaría, por ejemplo... Eso es efímero, eso es mentira. Es mentira porque al final uno tiene menos tiempo. Exacto. Pero nada, me encantaría poder controlar mi tiempo. Me encantaría trabajar para mí, poder desarrollar algo que yo quiero hacer. Por ejemplo, en ese momento habían muchos videógrafos, como lo hay hoy, pero yo entendía que podía hacer algo diferente en ese momento. Entonces, estaba creyendo mucho más en mí en ese momento. También tenía, por ejemplo, muchas solicitudes, allá mismo en el trabajo, gente, por ejemplo, en la universidad, que me solicitaban trabajos. Y ya yo, por ejemplo, en esa etapa de mi vida, o sea, 4 años antes de yo independizarme, ya mis ingresos eran igual a mi trabajo. Entonces, ya yo podía decirte, bueno, me puedo retirar, pero tengo un compromiso y tengo que terminar la universidad también. Entonces ya por eso me detuve, frené un poco ahí antes de yo lanzarme. O sea, hubo un momento entonces en el que tú dejaste incluso de tomar trabajos de videografía. Claro, una de las grandes interrogantes de la gente, por ejemplo, o de los grandes errores de la gente, es que la gente entiende que tiene que decirle que sí a todo. Y en ese momento... Acércate ese micrófono porque yo necesito que te escuche claro. Ok. Hay muchas cosas que la gente entiende que tiene que decirle que sí a todo, pero no todo te conviene. En ese entonces había muchas cosas que no me convenían, aunque yo estaba en desarrollo. Y hoy por hoy, por ejemplo, también es una de las grandes como verdades o de los aprendizajes que yo he podido aprender. No a todo se le dice que sí. Hay ciertas cosas que tú tienes que decir que no, porque hay cosas que no te convienen. No te convienen a manera económica, no te convienen a manera de tiempo. O sea, el tiempo que tú inviertes y la energía no es rentable al final. Entonces hay cosas, por ejemplo, o clientes que necesariamente, aunque se molesten, no te convienen. Yo prefiero decir que no quedarle mal a ese cliente o simplemente no tomar ese trabajo para que yo tener una paz mental en mi vida, porque eso no me conviene en ese momento. Eso es lo que yo entiendo. En ese momento había muchos negocios de cosas que estaban surgiendo, que no me convenían, que me quitaban el tiempo que yo podía invertir, era mucho por el tiempo que me quedaba disponible y yo no quería quedar mal. Entonces yo estratégicamente, como ya tenía muchas solicitudes, cogía lo que me convenía. Estratégicamente fui seleccionando esos negocios que me convenían a nivel de video, etcétera, etcétera, y fui creciendo como exponencialmente con mis clientes en ese momento. No decirle que sí a todo. Ya yo sé que no fue fácil tomar la decisión de dejar el trabajo fijo, pero también de una forma u otra, la vida de alguna manera, que no fue que la vida te ayudó porque te ayudó, tú te pusiste, tú llegaste a esa posición. Yo trabajé... de tener esa suerte, de tener ese apoyo. Yo creo que yo tengo un hoyo en la cabeza por todo lo que yo trabajé. Pero oye, ¿dónde voy? Tú tuviste... De nuevo, no quiero decir suerte porque no es suerte. Tuve suerte para tener. Sí, tuve suerte, pero claro. Tuviste la suerte de que se te diera ese escenario para ayudarte a tomar esa decisión y se te trazó un camino. Sí. Porque de una forma u otra tú tuviste la visión de verlo, pero se te dijo que 2 años necesitamos de ti porque tú termines tu carrera. No fue tan difícil entonces tomar la decisión de independizarte. Pero cuando el trabajo es tanto que tú dices... Porque cuando es un negocio solo, cuando es un emprendimiento, todo lo que entra, tú no quieres que salga. No, ni un peso. Ni un peso. Pero también para tú crecer, tú necesitas... El dinero tiene que salir no nada más comprando equipo para tú manejar. No. Sino en subcontratar personas. Claro. Entonces, ¿cuándo? Ok, vamos allá. ¿Y cómo tú decides hacer eso? Ok.
Ya cuando yo terminé mi carrera universitaria fue que yo tomé realmente la decisión de que, por cierto, tuve la oportunidad de graduarme con honores, yo no sabía. Te voy a contar un funny story. Dale. Cuéntame ese funny story y después conectamos Ok, con lo otro. va con lo otro. El funny Dale. story es que, por ejemplo, yo tuve mi primera boda que yo Ujú. contraté mía Ujú. fue, déjame acordarme, 12 de octubre 2009. Ok. 5 años después que yo comencé mi carrera universitaria. 4 años, no me acuerdo, ok. 12 de octubre 2009. Ujú. Mi primera boda como independiente me la recomendó una amiga y yo estaba súper contento, etcétera, etcétera. Pero yo la contraté a principios de año. ¿Qué sabía yo que ese día era la graduación de mi universidad? ¿Qué? Yo no tenía ni idea. Y esos son los días que se celebra, yo no sé ahora, todos los 12 de octubre se celebra la graduación en Intec. Yo no sabía, no tenía ni idea. Yo simplemente trabajaba como un burro y yo no daba mente a nada. Bueno, la cuestión es que yo estoy en mi boda, yo no sabía nada, o sea, no sabía nada. Yo estoy en mi boda, contento, feliz. Yo me acuerdo que era como ya el momento después del matrimonio, etcétera. Y comienzan a llamarme los amigos míos. Misan, ¿que dónde tú estás? ¿Qué sé yo cuánto? Que tú te grabaste con honores, que te están llamando. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué día hoy? ¿Qué es lo que pasa? Loco, pero yo visto la grabación de universidad, te estamos aquí esperando. Y yo, what the fuck? O sea, mira cómo yo estaba tan desconectado y enfocado en trabajo que yo ni siquiera sabía cuándo era mi graduación. Yo simplemente... Tú ni siquiera sabías que No. tu índice era un índice No, de graduación nada, a con mí no me honores. interesaba. Yo lo que tenía en mi mente era que yo tenía que terminar, yo me enfoqué en terminar mi carrera, todo el tiempo hacer lo mejor siempre, aprender, terminar, cerrar esa etapa de mi vida. Ahora estoy haciendo mi primer evento independiente y cuando ya yo tengo un poquito, pues entonces terminé mi trabajo y ya me lancé. O sea, yo estaba enfocado en lo que yo quería. Y así fue, del nivel de desconecte que yo tenía en ese momento, pero enfocado en lo que yo quería hacer. Pero tú eres la imagen, Mipsan, de Literal. olvídate de la meta, piensa en el Bueno, camino. pues así fue. Eso fue una historia real. Los amigos míos están ahí y literal. O sea, fue así. Y nada, yo hoy por hoy me siento mal. Tengo que hacer una maestría para graduarme o algo así. Y así lo que sea. Pero nada, fue así. Eso es una historia real. Entonces nada, a partir de ese momento fue que yo dije, bueno, ya tengo más tiempo. Puedo dedicarle más tiempo a mi negocio. Entonces ahí yo empecé a dedicarle más tiempo a mi negocio. Y en poco tiempo ya yo tenía un ingreso y clientes que, pues estoy hablando de eventos pequeños y cosas así. No crean que yo en ese momento, no, para nada. Pero para mí eso era suficiente. Yo tenía menos necesidad en ese momento de la que tengo ahora. Igual, me imagino que tú también adaptaste tus necesidades. Claro. Sí, yo tengo que ajustar Claro. para que el negocio Sí, sí. crezca. Yo trabajaba con o sea, vivía con mi familia, o sea, vivía con mi mamá. Hoy por hoy, lógicamente, vivo solo. Ujú. En ese momento yo vivía con mi mamá, ayudaba y todo lo demás. Pero nada, era suficiente para lo que yo necesitaba para poder vivir e invertir y crecer. Si Gary Vaynerchuk ve una foto tuya, la manda en marca. Oye. Bueno, nada, la cuestión es que entonces ya en ese momento yo dije, no, ya, o sea, ya por ejemplo el trabajo no me brindaba más conocimiento ni crecimiento, tenía trabajo suficiente, creo que era 22, 23 años aproximadamente, algo así. E incluso mi contrato laboral le faltaba un poco para expirar, como un año, algunos meses, 10 meses, no me acuerdo. Y nada, ya yo decidí entonces hablar con una gente del trabajo y me liberaron incluso antes de tiempo. Ok. Yo no sé si ellos lo saben, pero yo sé, ellos me liberaron como un año antes. Yo no sé si fue... Si fue un Yo no descuido. sé de eso. Yo me fui. Entonces nada, ya no estaba en el trabajo, tenía ya como la oportunidad de desarrollar el 100% mi negocio y yo lo que le pedía, por ejemplo, a Dios en ese momento era que yo pudiera encontrar otro trabajo, pero que fuera más flexible. Un lunes a jueves, un 8 a 3 y que pudiera ganar buen dinero. Y tú sabes qué, Dios me lo dio. Yo trabajaba en una institución del gobierno en ese momento como desarrollador de proyectos audiovisuales. Así mismo, y fue de lunes a jueves, de 8 a 3 y ganaba el doble de lo que yo ganaba, literalmente. Wow. No era lo que yo quería en ese momento a nivel de crecimiento, pero sí económicamente para poder capitalizarme, para poder empezar ese emprendimiento que ya había emprendido hace un tiempo. O sea, tú lo viste, tú ese trabajo lo viste como que tú un esfuerzo, tú un grupo Sí, de inversionistas así que mismo. está pagando dinero para que Así mi mismo, negocio así crezca. mismo. Y así yo duré como 8 meses en ese trabajo y igual entendía que no era lo que yo necesitaba y me retiré. Pero me permitió capitalizarme a nivel económico, me daba tiempo y flexibilidad para hacer eventos los fines de semana y así fue que lo hice. Y a partir de ahí, creo que tenía ya 22, 23 años, ya yo me dediqué completamente a lo que yo hago hoy. Entonces, ¿cuándo llega el momento en el que tú tienes que dejar de o recibir dinero, pero tienes que sacarlo, no para comprar equipo, no para hacer una inversión en una oficina o en un estudio o en lo que sea, sino para subcontratar? Porque quizás tú dijiste, sí, ahí voy. yo tengo que Vamos pagarle allá. a otra gente para poder Claro, ok. poner la Entonces, mano. ¿qué pasa? En ese momento,
aunque yo estaba dedicado 100% a mi negocio, la demanda era tan grande, o sea, el pastel era gigante para todo el mundo, pero la demanda era tan grande que yo tenía incluso demasiado trabajo, gracias a Dios, pero yo no daba abasto. ¿Por qué? Ok. Porque como un emprendedor, como un Box Bunny, por ejemplo, como un emprendedor que lo hace todo, el tiempo no te da. O sea, aunque la gente ve de que, wow, qué bonito tu trabajo, no, pero yo tengo que contactar al cliente, tengo que, incluso ahora con la pandemia también, hemos tenido que volver a esa etapa inicial, todos. Claro. Entonces, tú tienes que contactar al cliente, tú tienes que manejar, por ejemplo, la parte del negocio. La Pero parte también, administrativa. por la parte administrativa, pero también la parte del seguimiento, pero también la parte de hacer el trabajo, pero la parte de la edición, pero la parte de la corrección, pero la parte de la postventa, miles de cosas, pero también las redes, pero también el seguimiento, los contactos, o sea, miles de cosas que a mí no me daba el tiempo. Entonces ahí fue que yo decidí, tomé la decisión. Paloma, por ejemplo, en ese momento no estaba contenta con su trabajo por lo que sea. Le dije, mi amor, mira, yo estoy arrollado, necesito que tú vengas para acá, tú eres buena en esto. Y ya Paloma, por ejemplo, a través del tiempo, yo le delegaba trabajos de edición. Ella en su casa, de part-time también, me editaba. Me organizaba y me adelantaba ciertos proyectos de edición. Ok. Ella tenía esa experiencia. Yo le dije, no, mi amor, mira, ya tú y yo tenemos un tiempo. Incluso necesito que tú me ayudes ya de lleno en el negocio y dale para acá. Entonces, Paloma, tomamos la decisión de que dejara su trabajo y me apoyara a mí en mi negocio. Mira, mi amor, te amo. Entonces, así fue que empezamos por igual. Entonces, Paloma, entiendo que eso fue un punto como de inflexión del Ok. negocio o de impulso grandísimo del negocio. Porque dicen que detrás de una gran marca, de un gran desarrollo, hay Sí. una gran mujer. Pues Paloma lo sigue siendo y lo fue más en ese momento. Porque me ayudó. O sea, yo pude concentrarme en lo que yo realmente me gustaba hacer. Que era, por ejemplo, ir a mi evento, contactar a mi cliente y tal vez también meterle como creatividad a la parte de la edición. Que la gente a veces no entiende cómo desgasta la parte administrativa Demasiado, demasiado. a esa Sí, sí, parte sí. creativa. Exactamente, entonces ella por igual editaba, Paloma igual, era igual que yo versión 2, o sea, ella editaba, iba a los eventos y también me ayudaba en la parte administrativa y yo ya me concentraba ya en todo lo otro que te comenté, pero me gustaba, o sea, eso yo me concentré 100%, incluso en ese momento también de mi vida, las finanzas, yo se las delegué a ella, no estábamos casados ni nada, pero yo se las delegué totalmente a ella, todas las En ese entradas proceso. y todo lo demás, eso es fuerte porque realmente es un tema complicado. Y no es... No, mira, yo estoy en ese proceso. Se supone que en el mes que pasó, yo todo el dinero que entraba, yo se lo iba a transferir a la dichosa para que ella lo utilizara. Pero no pasó. O sea, y no pasó y volvió a pasar lo mismo que me pasa todos los meses, que Claro. es un mal gasto. Claro. Entonces, Sigue pasando a veces también el mal gasto. no te preocupes. sí, pero me imagino que a ti igual te pasa menos porque también ya hay una cuenta del negocio que, Sí, que sí. tienen acceso los dos y Sí, eso. ahora eso se desbarató con la pandemia porque Claro. tuvimos que mezclar todo, pero sí, antes de eso, incluso ahora ya hemos vuelto a esa costumbre de que lo del negocio es del negocio, lo que es de inversión es de inversión, lo que es de ahorro, lo que es de la vida, etcétera, etcétera. Es un proceso complicado. Imagino que habrá gente escuchando que tiene que pasar por ese proceso, pero el primer paso es tomar la decisión. Sí. Yo creo que después yo creo que después de que yo haga la primera transferencia va a ser más fácil. Que no es un tema de no desprenderse del dinero, porque al final la mayor parte del dinero se queda aquí en la casa. Yo siento que culturalmente, si por la forma en la que crecimos, la sociedad en la que crecemos, si yo no tengo el dinero, pierdo el control. Que tampoco no tengo el control de mi relación para nada. Aquí yo no controlo. Lo único que yo controlo es mi escritorio porque a ella no le interesa sentarse en el escritorio. Pero yo creo que quizás lo que siento es probablemente que si empiezo a soltar el dinero, pierdo el control del negocio, de lo que sea, que no necesariamente así. Es una forma estúpida de pensar. Cada quien tiene su forma de pensar de acuerdo a, entiendo yo, a su crianza y cómo la vida lo ha tratado en el tema económico. Sí, sí, sí. Y de... Quizá la carencia creciendo de dinero es lo que No, me tiene que no quiero soltar. ¿Quién sabe? No, en mi caso yo lo delegué. O sea, incluso en ese momento todavía estaba un poquito celoso con ese tema porque Sí. lógicamente estábamos jóvenes en la relación. Sí, que es difícil. Es lo Pero que te yo digo. lo delegué. O sea, y yo no te puedo explicar la liberación de ese estrés mental que yo tenía. Y
poder dedicarme a lo que yo realmente quería hacer con mi negocio fue lo que le permitió como ese crecimiento exponencial en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Ya en ese momento, Palomo y yo estamos trabajando en el negocio. Te voy a explicar, por ejemplo, también una parte crucial ya como del crecimiento del negocio y todo lo demás. Todavía no nos habíamos casado. Milsan se preparó para grabar. Para nada. Se preparó para grabar. Para nada. Yo le dije a Jorge, tengo que leer alguna frase de un libro. No, dale para allá. Bueno, nada. La cuestión es que en ese entonces, por ejemplo, ya hemos seguido trabajando. Vuelvo, te digo, hay un mar de gente en la industria y todo lo demás. Pero yo entiendo que el punto de crecimiento exponencial de negocio fue unos años después, pero fue como una oportunidad de negocio. Y esa oportunidad de negocio, combinado con la preparación que teníamos ya previa, fue lo que nos permitió como triunfar en esa etapa de nuestra vida. Que ojo, hoy por hoy seguimos todavía trabajando, pero para nosotros fue como el golden age de mi negocio. Que cada negocio tiene un punto de clímax, por decirlo así, y luego viene, por ejemplo, un pequeño descenso, y ya depende de ese negocio si se mantiene constante, que esa es la clave para mí. Una de las mayores claves del éxito es la constancia y la perseverancia, porque pueden, por ejemplo, venir muchísima gente nueva, igual que tú, mejor, peor, y pueden ver muchísima gente en el camino que se van, o suben o bajan, pero el éxito se construye día a día con la constancia. Tú puedes ser el número 1, y si tú te duermes en tus laureles, viene otro. Entonces, si tú te mantienes constante en el tiempo, tú vas a triunfar durante muchos años. Entiendo que eso es lo que nosotros hemos podido lograr. Entonces, nada, te cuento sobre ese Golden Age. ¿Qué pasa? En esa época dorada, por decirlo así, hubo una oportunidad de negocio. Ya nosotros, por ejemplo, no éramos solamente Palomo y yo, teníamos un equipo de trabajo, aunque era freelance en ese momento, no teníamos de que la oficina, como se tuvo en su momento. Pero teníamos un equipo de trabajo sólido que podíamos llamar, ya conocían nuestro estilo de trabajo y todo lo demás. Y nada, básicamente eso eran. Y eran amigos cercanos, incluso trabajaban conmigo en H. Ariel, Leo, Palomo y yo, éramos como el equipito en ese momento. Y por ejemplo, ellos lo saben, que ellos, por ejemplo, trabajaban en H también. Y yo lo fui jalando al evento. Yo con 22 años, yo con 35, 38... gente muchísimo más adulta que yo. Siempre he tenido esa ventaja de juntarme con gente más adulto, porque entiendo que me gusta aprender de la gente y tal vez eso es lo que me permitió independizarme joven. Ellos trabajaban conmigo. Yo era jefe de gente 10 años mayor que yo, por ejemplo. No jefe, o sea, líder de equipo. Sí. Nada, la cuestión es que ellos, a través de esa iniciativa de los eventos, ellos hoy por hoy hacen también eventos. Negocios, claro. Y nada, espero haber sido para ellos una chispa como inspiración en ese sentido y que nada, que se sigan desarrollando. Uy, qué lindo. Es así. Incluso te voy a contar algo luego que colocamos en la oficina, algo de los colaboradores que va por el mismo ritmo. Porque yo entiendo que la vida es como un boomerang, que si tú, por ejemplo, tratas de agarrar a la gente hoy por hoy y tú entiendes que uno entiende que uno es eterno, pero la vida todo gira y da vueltas. Si tú ayudas a alguien hoy y lo dejas ir, en un futuro tú no sabes que tú lo vas a volver a necesitar. Entonces, yo soy así con mis colaboradores. O si eso vuelve y es esa persona que te va a ayudar. Exactamente. Entonces, yo creo mucho en eso. Entonces, nada. Llegó un punto, por ejemplo, se dio una boda que nos llamaron. Por ejemplo, nosotros nunca habíamos hecho bodita en Punta Cana, por ejemplo. Literalmente muy pocas. Pero ¿qué pasa? Se dio una oportunidad de oro que un fotógrafo de renombre había cancelado una boda de una persona y nos dijeron, mira, hay una boda, nos llamó como un contacto y ellos quieren que sean ustedes. Les gustó su trabajo, pero el presupuesto es era un presupuesto aceptable, no era lo que realmente yo necesitaba, pero lo veía como una oportunidad para entrar en ese mercado y le dimos. En ese entonces era una boda, por ejemplo, en el Hard Rock Hotel Punta Cana, no había carretera de la circunvalación, nada. Había que irse por los cañaverales. Había que irse a las 5 de la mañana, entonces tuvimos que salir a las 5 de la mañana y pico para empezar el evento literalmente a las 8:40 de la mañana. Wow. Y esa boda fue de 8:40 de la mañana hasta las 11 de la noche porque tenía Same-Day Edit, de todo. O sea, todo lo que tú te puedes imaginar tenía esa boda. ¿Qué era lo que tenía? Same-Day Edit. Eso es una... Same-Day Edit. Sí, ya. Okay. O sea, que es como... La edición del video resumen el mismo día. Okay. Estaba programada para 1 hora y luego nos dijeron, por ejemplo, que era más temprano. El asunto fue que nosotros rompimos en todos los esquemas. O sea, llegamos temprano, hicimos el trabajo, nos lucimos, tuvimos en todos los momentos.
y el equipo fluyó de una manera súper correcta, pero en ese entonces no es como ahora con unas computadoras, no, en ese entonces era, por ejemplo, un editor con una computadora grandísima en un cuarto, un asistente que solamente corría a llevar la memoria, era con Canon, con lente manual, o sea, era otra cosa. Era todavía mucho más retador el trabajo en ese momento. Entonces, nada, nos dijeron, por ejemplo, que la edición tenía que presentarse a las 12 de la noche, a las 10, pero luego nos dijeron que era a las 8, como a las 6. Y el asunto fue que lo presentamos y cuando presentamos el video, eso fue una explosión que nosotros, cuando tú ves algo y tú dices, wow, o sea, esto va a ser una bomba, o sea, esto va a ser algo increíble y viene como algo grande para nosotros ahora mismo. Así yo lo vi en ese momento. Tú lo pudiste visualizar. Lo vi, o sea, lo vi. E incluso hay cosas que te pasan en la vida, por ejemplo, que tú dices, o sea, tengo algo grande en la mano, déjame lanzarlo. Y así fue que pasó en ese momento. Luego de esa boda fue una explosión de trabajo en el área de Punta Cana. Pero vuelvo y te digo, fue una oportunidad de poder entrar. Pero si yo no hubiera tenido la preparación, el portafolio y el equipo, aunque tuviera el deseo, no lo hubiera logrado. O sea, que todo eso fue... eso se construyó. Eso se fue construyendo a través del tiempo. Pero si yo me hubiera quedado sentado esperando, tal vez, bueno, me va a llegar, no llega. Entonces, a veces, la oportunidad, tú tienes que salir a buscarla, pero tú tienes que estar preparado para cuando te llegue. Y algo importante, que hay todo un balance. O sea, quizá tú hubieses tomado una actitud de, no, ya ese trabajo vale mucho más que ese presupuesto. Y no te toca y, el punto, y no cambia. Sí. En esa etapa de mi vida, yo te pudiera decir, por ejemplo, e incluso en otra etapa de mi vida, te pudiera decir, me hubiera puesto de privón o lo que sea. No, decir, ok, tengo mucho trabajo. Pero no, o sea, en ese momento, eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Vuelvo y te digo, el presupuesto era justo lo que se necesitaba, tal vez se necesitaba más, pero era como por el Era la oportunidad. Era la oportunidad, pero y era la oportunidad de entrar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entramos como en esa época de hacer bodas en destinos. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nadie en la ciudad no nos conocía tanta gente. Había un tema, por ejemplo, de que tú tenías las wedding planners de renombre en ese momento y la gente tenía, no es que tenían el mercado acaparado, lo que sea, no. Pero habían ciertos suplidores que ya estaban establecidos, lógicamente, tenían su nombre, y uno estaba tratando de entrar en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo pensé y dije, incluso lo analicé con Paloma, dije, Paloma, tenemos una oportunidad de oro. Si tratamos de entrar con la corriente, como todo el mundo, a través de bodas, por ejemplo, en Santo Domingo, que lógicamente son buenísimas también, pero todo el mundo está haciendo boda en Santo Domingo. Entonces, ¿qué pasa? Para yo poder hacer que me conozcan, va a ser un poquito más difícil porque hay muchas personas. Entonces, lo que tomamos la decisión fue de desarrollar ese otro segmento de Punta Cana e irnos en contra de la corriente. Entonces, empezamos a trabajar en Punta Cana con una estrategia de precio, una estrategia, por ejemplo, del entregable, de lo que se le ofrecía al cliente y del servicio, que en Punta Cana también se hacía otro tipo de video. Entonces, nosotros llegamos con un estilo de video de Santo Domingo totalmente dinámico, rápido y como que trabajamos mucho, por ejemplo, en ese sentido. Y en Punta Cana era más relajado. Chancleta, chores y se entregaban lo que yo quería. Entonces, cuando entramos ahí, literalmente fuimos totalmente diferentes a lo que se ofrecía en ese momento y pudimos, por ejemplo... subimos la barra en ese momento en Punta Cana, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Que teníamos bodas de calibre, por ejemplo, en el área de Punta Cana, incluso gente de Santo Domingo que estaba casando en Punta Cana. Y ahí, por ejemplo, esos wedding planners de renombre comenzaron a cotizar con nosotros y entendían que nosotros vivíamos en Punta Cana y que solamente hacíamos trabajo de Punta Cana, incluso que veníamos fuera del país. Entonces nosotros, ahí fue en ese momento, cuando un wedding planner me preguntó, hey, tú vives en Punta Cana, tenemos una reunión para que venga a Santo Domingo. Y yo dije, wow, pero mira cómo yo lo que quería lograr, sin pensarlo, simplemente trabajando, lo logré. De que fui en contra de la corriente y fui de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Y eso o sea, era una estrategia que lo teníamos pensado, trabajamos por un tiempo, pero se dio. Entonces, a veces, por ejemplo, también en el punto de vista del emprendimiento, hoy por hoy, por ejemplo, el pastel es gigante, pero a veces hay que identificar ciertas como estrategias de mercado para tú poder entrar. Hay que trabajar mucho, pero hay que tratar de encontrar como ese nicho en lo que tú te puedes diferenciar y atacar y ser constante en eso. Hey, muy bien, pasé tu primera vez frente a cámara. ¿Oh, no? Bien. Mipsan, gracias, viejito. Gracias también por... Yo estoy cometiendo el error de dejar para último momento como compartir Instagram y todo lo demás. Tranquilo. Es un error.
porque no todo el mundo se queda hasta el final del video, pero quienes se quedaron hasta aquí, yo te aseguro que le van a seguir la cuenta Life Storytellers en Instagram. Yo voy a compartir todos los enlaces. Igual lo voy a comentar cuando grabe la introducción. Gracias por tu apoyo. Tú de verdad has sido un apoyo valiosísimo para lo del podcast. Ustedes ven mucho mejor video porque Mipsan nos ha apoyado con tema de lente y cámara y ha tenido la paciencia. Tú eres como un inversionista sin ser inversionista. No, lo que le decía a Jorge, para cerrar, ¿qué tiempo tenemos para cerrar? No te preocupes. Ok, no, eso mismo, por ejemplo, lo que yo veía, volvemos al inicio, lo que veía en ti, me veía a mí más joven y veo un potencial grandísimo en lo que tú haces, que tal vez ni siquiera mañana tú puedes estar haciendo podcast, tú puedes hacer otra cosa. O sea, es como algo creativo, esa vena creativa que se puede desarrollar infinitamente. Entonces, por eso, por ejemplo, a Jorge, hey, Misa, mira que tú crees tal lente, tal cámara, nítido, mira, llévatela. O a esto, a aquello. Entonces, esa es la idea. ¿Ok? Gracias, viejito. No, gracias a ti. Se está quedando algo de la parte de la empresa y de delegar y de la cosa. No sé si tú quieres que te lo comente. Lo comento rápido. Dime, claro. Ya nada. Luego de ahí, para seguir, por ejemplo, con esa parte de la historia, decidimos poner una oficina porque teníamos menos tiempo para todo, pero entendíamos que en esa etapa de vida yo lo que queríamos nosotros como pareja era paz mental. Entonces ahí viene otra etapa de la vida del emprendedor. Tú puedes tener hoy por hoy mucho trabajo, pero va a llegar una etapa de tu vida que tú literalmente vas a estar alto. Entonces tú dices, ok, produzco, me puedo comprar el mejor carro, me doy los mejores viajes, pero ¿para qué? Entonces llega un punto de tu vida que tú dices, no, yo lo que necesito es paz mental. O construir una familia, o estar tranquilo, o viajar. Pero algo tú tienes que hacer con todo ese trabajo que tú has acumulado. Entonces, por eso fue que nosotros, por ejemplo, decidimos colocar una oficina para poder delegar. Entonces, ahí viene otro gran aprendizaje que yo aprendí con el tiempo. Y es que la perfección es muy buena la perfección. Por ejemplo, hay grandes líderes que te pueden decir, no, la perfección, yo prefiero calidad antes que lo que sea, que el imperfeccionismo y salir a tiempo. Sí, ok, te lo creo. Pero en este negocio, por ejemplo, si tú no entregas a tiempo un trabajo, te quemas. Óyeme, pero no en ese negocio. En todo. Dije que voy a hacer un episodio del podcast hablando de ese libro, Lynchpin. Y una de las cosas que dice Seth Godin y dicen otros grandes emprendedores y gente que ha creado distintas marcas globales y exitosas, tú tienes que entregar. Es verdad. Tiene que ser lo más parecido a la excelencia. Claro. Michael Melamed dice que uno no puede perseguir a Dios. Dios es perfecto. Él es el único que es perfecto. Ahora, ¿qué tú debes perseguir? La excelencia. Claro. Tu trabajo debe ser, y yo lo comenté en el episodio anterior a este con Sergio Carlos, tú tienes que estar conforme con el esfuerzo que tú hiciste para entregarlo. Claro. Eso es lo que tú tienes que asegurarte. Pero para que te evalúen, para que se valore tu trabajo, tú tienes que entregarlo. Tú no te puedes quedar. La perfección es una excusa que la gente utiliza para no entregar. Bueno, eso me pasó a mí un tiempo de mi vida. Creé en una etapa del negocio lo que yo le llamo la bola de nieve mortal. La bola de nieve mortal es cuando tú tienes una gran cantidad de trabajo y que ni agregándole un año de trabajo y tiempo humano tú puedes salir de eso. Claro. No te da el tiempo. Entonces, yo tenía una etapa en mi negocio, una bola de nieve, que no había forma. Yo salí yo me podía sentar, editar, literalmente 4 meses y no iba a salir de todo. Y más trabajo entrando. Y ahí fue que decidí, no, espérate. Yo tengo un dinero, déjame colocar una oficina, comenzar a buscar colaboradores, por ejemplo, y delegar trabajo. Entonces, ahí nos organizamos y creamos una estructura de trabajo totalmente interesante, de que, por ejemplo, aquí en el mundo de la cinematografía se tenía la mala costumbre de que, por ejemplo, tú tienes un proyecto de boda, por ejemplo, y todo se lo entrega a un editor, y ese editor tiene que entregarte un trabajo terminado, pero en ese trabajo hay como 4 procesos, que influyen. Entonces nosotros creamos una línea de producción, de edición dentro de la oficina. Por ejemplo, hay una persona que se encargaba de la organización, otra persona que se encargaba de la primera parte de la edición, otra que se encargaba, por ejemplo, ya del afinamiento y otra de la revisión y otra de la entrega. Y eso yo lo aprendí leyendo ciertos libros y ciertas cosas del proceso. Igual nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tomar ciertos workshops internacionales que nos hablaron un poquito de eso.
Y entonces nada, la cuestión fue que se implementó, pero delegué, sobre todo delegué. Me podía ir a mi casa a las 7 de la noche, que no me iba, Claro. pero me podía ir, pero no me iba. Entonces, buscando como adelantar y toda la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Eso me permitió por lo menos yo ir a mi casa cuando no tenía evento o lo que sea, tranquilo, pues yo sabiendo que ese trabajo se estaba adelantando. Y así El trabajo eso, seguía funcionando. exactamente. O sea, eso me permitió, aunque ese dinero, tú dices, wow, loco, pero un dinero local, empleado, qué sé yo qué, está bien. Pero si el dinero entra y yo estoy destinando 1% de toda la finanza del mes a que ese proceso fluya y el dinero está entrando, yo lo que tengo que tener a los clientes contentos. Pero Entonces, una fórmula fácil, Mipsan. ¿Cómo llegan más cosas si yo empiezo a quedar mal? claro. Porque eso es lo que iba a pasar Eso es, eventualmente. ya, punto. Ahora sí. Ya. Gracias Entonces, eso es. por todo, viejito. No, gracias a ti, man. A ustedes sigan a Mipsan en las redes sociales como Live Storytellers. También él tiene su cuenta personal, Mipsan Espejo. De verdad, yo no recomiendo a todo el mundo. Y si hay hay personas que yo me atrevo a recomendar, uno de ellos es el trabajo que hace Mipsan. Gracias, hermano. como Gracias, de verdad. videógrafo. Hablamos mucho de tema de boda, pero Mipsan hace trabajo para empresas y lo que a usted se le ocurra. Cuando nosotros consigamos la entrevista, el episodio del podcast con el presidente de la República, Amén. que lo vamos a conseguir, Amén. Mipsan que va a Ojalá salir que me llamen, se acuerden de mí. No, que eres tú que lo vas a hacer. A ustedes, Gracias, hermano. Gracias. Gracias también por estar ahí. Los quiero mucho. Recuerden seguirnos en redes sociales, @JorgeChalhub. Suscríbanse en el podcast en cualquier plataforma donde estén. Y lo más importante, si te gustó, si lo disfrutaste, si le sacaste algo, no te quedes con eso. Compártelo. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.